es donde vamos a tratar un tema bien especial. Bienvenidos a todos, qué chévere poder estar en este tiempo donde y en cualquier hora que lo estemos viendo, este segundo capítulo. Así es, estaremos viendo nuestro segundo capítulo llamado Las Batallas. Segundo capítulo de nuestra temporada fuera de serie. Así que conectadito allí, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Bueno, hay algo acerca de este tema y entremos como en contexto. Qué chévere pues hoy poder compartir este segundo capítulo con mi esposo. Y pues es bueno, ¿no? Es bueno que entre todos sepan de que estos capítulos van a ser muy de todos. Esto es de todos los jóvenes. Estos capítulos y esta temporada va a ser de todos los jóvenes de Palmira. Jóvenes que vamos a poder entrar a las calles, incluso el que ni se lo imagina va a ser parte de todo este capítulo. Así que chévere que cada uno de ustedes esté aquí. Hoy hablemos de batallas y metamos en el contexto de qué batallas y de qué batallas pues vamos a hablar nosotros. Pues batallas, tenemos muchas batallas en nuestra vida, pero especialmente en lo que es las batallas, la batalla física, la batalla mental y la batalla emocional, que yo creo que son las tres batallas que más luchan los jóvenes, ¿no? Y ver cómo los jóvenes, a pesar de que en el transcurso de su vida cristiana, hablamos de aquel joven cristiano, tiene que luchar con estas batallas, ¿sí? Porque sabemos que en el mundo se ha visto esto, pero en el cristiano el enemigo lo que más ha querido en este tiempo es humillar al joven, ¿sí? Hacer que el joven caiga, hacer que el joven se desanime, hacer que el joven renuncie a lo que Dios realmente le ha dado, ¿sí? Esa herencia grande que Dios le ha dado. Entonces, mi amor, no sé, de pronto tú has tenido alguna lucha, Dios alguna mío. batalla. Todos. Yo les decía hace 8 días que, bueno, creo que desde muy pequeña uno como que empieza ya a identificar qué es vivir bajo una batalla, qué es tener una lucha. Y quizás llega un punto en la vida donde uno entiende y donde yo entendí, por lo menos yo a nivel personal, yo entendí que sí estaba luchando con algo. Pero uno pasa por un proceso donde uno dice, no, es que yo no estoy viviendo esto, yo no estoy pasando por esta lucha, esto es algo a lo que yo voy a superar. Y literalmente, pues yo fui una de las personas que puedo decir, durante muchos años me cerré en la idea de que esta batalla no era una batalla para mí, literalmente yo no lo veía como una batalla, yo no lo veía como una lucha, sino como alguna etapa en mi vida que iba a pasar. Pero después de tanto tiempo me di cuenta que sí era una lucha. Y una de esas, pues para mí a nivel de todas las áreas que vamos a hablar, no les vamos a adelantar, espere unos minutitos más para que hablemos de esto, pero una de esas áreas fue el tema de mi papá. O sea, algunos quizás no conocen la historia, lo cuento aquí muy brevemente. Mi papá fallece cuando yo tengo 5 o 6 años, lo matan, quedo con mi mami, mis 2 hermanos, yo soy la mayor. Éramos muy pequeños, como les decía, yo actualmente tengo 22 años, entonces fue mi batalla. Esa es una de las batallas más difíciles en mi vida. Mi esposo, cuando a veces le he contado, literalmente, pues no es que hablamos mucho del tema, pero me acuerdo que una vez nos sentamos con mi mamá a hablar del tema y de lo que fue para mí el tema de la muerte de mi papá, que obviamente fue muy duro, pero no bajé de día. Ese fue el día que estábamos en un restaurante. Estamos celebrando el cumpleaños de mi esposo. Mi suegra aquí y mi esposa acá, y yo en medio de ellas dos, y escuchando, no, y que mi papá esto, no, y que mi papá lo otro, y las dos empiezan a llorar, y yo pues ¿qué hago aquí? Pues lloremos todos. Sí, la verdad que yo puedo decir que es un tema que sale con el tiempo, el faltante. Creo que es una de las batallas más fuertes, los vacíos en los jóvenes. A mí, y se los cuento aquí a nivel personal, lo hablamos en los vacíos. Con mi esposo he logrado hablar mucho desde que somos amigos, pudimos tener como esa confianza de hablar eso y ahorita que hablarlo con ustedes. Y una de esas batallas fue eso, mi vacío. Me sentía tan vacía que yo decía, esto es una etapa en la que voy a poder superar. Pero después me di cuenta que sí era una lucha y sí era una batalla que yo no quería aceptar. Yo lo veo de esa manera y pues esa fue una de mis batallas. Esa fue una de las batallas y ahorita más adelante hablamos de cómo salí de pronto de esa batalla. ¿En tu caso, amor? Bueno, en mi caso, mi amor, pues ver tu caso como que tremendo, o sea, yo la lloro por mi esposa, todo lo que le pasó, todo ese
En cambio en mi vida pues yo siempre he tenido mis padres, nunca me ha faltado nada. Uno hasta podría decir, ¿será que yo tuve luchas? ¿Sí? Pero me puse a pensar, evaluando mi vida. Yo sí recuerdo una etapa de mi vida que yo viví, y es que yo tenía como ese espíritu de inferioridad, ¿sí? Yo recuerdo tanto que a la edad de entre 8 12 años yo me encerraba. Mi papá me compró un Nintendo, no es como ahorita que Play, que todas esas cosas. No, era un Nintendo donde mis juegos eran Mario Bros, Contra, Batman, esos eran los jueguitos chéveres. O sea, sí, en ese tiempo. Y yo me encerraba. No, yo no sé cuántos aquí se identifican en mis tiempos. Imagínate, años tras años. Exactamente, entonces yo me encerraba todos los días, encerrarme a jugar. Yo no tenía amigos, de hecho yo evadía los amigos que yo tenía en el colegio, porque en el colegio me decían chiqui. A mí me decían chiqui porque yo era chiquito y mis tíos me decían cabeza de motor. Era chiquito y cabezón, imagínense. ¿Cómo es que le llaman eso? ¿Cómo se llama, Alex? Ay, un pirulito, el que es chiquitico y cabezón. Eso, ay, el señor bullying. No, eso para mí fue terrible porque eso empezó a crear en mí esa inferioridad, eso empezó a crear en mí esos temores. Los amigos me decían así, chiqui, aunque yo sé que chiqui no es un apodo como que uno diga, uy, pero pues tampoco, pero yo de niño sentía que para mí era una ofensa. Porque mis papás siempre uno está en una familia donde siempre te han tratado bien, con amor, todo, y llegan unos amigos y te tratan así, pues yo me sentía ofendido, yo me sentía mal y yo iba llorando de mi mamá es que me dicen chiqui, me dicen... Mi esposo está como el meme, ¿no? Mamá, en el colegio me dicen... No, así me dicen. Tranquilo, pirulito, tranquilo. Es que bueno, es que está... Entonces, Ay, Ale le acaba de tirar un bullying al pastor. Entonces, yo sentía eso, y que eso que ocasionó en mí, porque de hecho, hasta recuerdo tanto que mi papá se metía al cuarto y me decía, ¿tú por qué no vas y consigues amigos? Bajas y consigues amigos. Mi hermana sí fue todo lo contrario a mí. Mi hermana sí salía, sus amigas. Mi hermana era tan activa con su que ella bajaba de un 5º piso con los patines puestos. Así era mi hermana. En cambio yo no, yo era encerrado. Entonces eso provocó en mí, digamos, por ejemplo, esos temores que me daban miedo hablar en público. Cuando a mí me tocaba exponer algún trabajo, y cuando entré a la universidad, ya alcanzando a entrar a la universidad, me generó a mí un temor, un miedo, que cada vez que yo hablaba en público yo tenía que ir al baño. No me podía, y yo sé que esto puede sonar algo chistoso, pero eso había ocasionado eso a mí hasta reacciones en mi cuerpo. Y me fue duro salir de allí. Me sentía menos que los demás. En un parche casi no hablaba. Me invitaban a un parchecito a veces ahí. Me decían, chiqui, vení. Pero yo no hablaba, yo no decía nada. Yo era muy tímido. Es un temor terrible que yo tenía, un miedo terrible. Pero bueno, eso fue el episodio que yo recuerdo pues de mi vida, de mi infancia. No, y es tremendo porque esas batallas que uno, imagínate, estamos hablando, coincidencialmente terminamos hablando, porque la verdad no lo teníamos planeado esa parte, coincidencialmente terminamos hablando de nuestra infancia. Imagínense de ahí para allá todo lo que se desencadena en la juventud, en la adolescencia y la juventud, y ya el momento donde uno llega a formar un matrimonio, si tú no has sanado eso y no has superado esa batalla, todo lo que puede ocasionar, por ejemplo, en medio del hogar, gracias a Dios, pues en su momento sanó eso, pues ¿cómo van a decir que mi esposo es tímido? Para nada, por favor. Eso de que no sé. Y en mi caso, por ejemplo, para nada, ¿no? Re extrovertido el pastor. Pero por ejemplo, en mi caso, también yo superé mucho esa batalla de la soledad, y de ese vacío, pues, de un papá, de pronto el que aquí haya faltado tu mamá, tu papá, algún hermano, algún abuelo que ames, una abuela que ames muchísimo.
quizás puedan entender de pronto la situación de uno, lo que es esa pérdida, ese faltante, ese tú estar acostumbrado a alguien. Y aunque pues mucha gente decía, no, pues tan chiquita tú, tan niña, ¿qué te vas a acordar? En mí generó un impacto al punto de que yo a veces he comentado y quizás no lo hablo con muchas personas, pero aprovecho esa oportunidad porque quizás a ti te pasen o te llegó a pasar o a tus hijos, y que hay gente, porque hay muchas parejas jóvenes que ya tienen sus hijitos. Uno de los vacíos míos, y fue algo que a mí me pegó súper duro, y sigue en la conversación con mi mamá, yo lloraba por eso, pero no porque me doliera, sino porque da nostalgia ver como pues todos los procesos que uno vive y ya Dios a lo que lo lleva a uno, a tener un hogar, a tener una familia, a sentir esa paz, esa tranquilidad. Pero me acuerdo mucho que en ese tiempo yo era muy, o sea, yo no sé uno cómo tiene recuerdos, o sea, yo no sé si me pasa a mí, él acaba de decir que a los 8 años, hay muchos que ni acordarán que pasó esos 8 años, pero yo sí también tengo recuerdos de que a mis 7, 8 años fue la etapa más dura donde yo sentí el faltar de mi papá, porque yo estaba, no sé, esa edad, ¿en qué grado está? ¿Qué edad, más o menos? 8. ¿8 años? Aquí diciendo la edad. No, porque no de pronto había dicho... Los 8. Los 8. En los 8 años uno está como en 5.º grado. No. Tercer grado. Tercero. Nos falta tener hijos para poder vivir esa experiencia. Y Sí. mi mamá tiene colegio. Pues yo salí de bachillerato, bueno, no me acuerdo. No digo. Pero mira que a esa edad, a los 8, digamos que yo estaba en tercero, recuerdo que yo veía como desde, eso es otra historia, desde ese tiempo, digamos que creé una independencia mía de mi mamá por pues sacar adelante 3 hijos, mis 2 hermanos menores, yo era la mayor. Ella era tipo muy confiada, ¿no? Entonces, Alejandra, vayas al colegio sola, digamos que eran como 4 cuadras, y uno puede decir, pues poquito, pero una niña de 8 años caminando sola hasta el colegio. Entonces empezó a generar en mí tantas cosas, y uno de esos impactos fue ver cómo los papás de mis compañeritas los llevaban, y yo me sentía como que ese vacío de, ¿y por qué no está mi papá? ¿Pero por qué mi papá no puede vivir esa etapa conmigo? Y mi papá, y esa era mi insistencia, y como lo digo, en nuestros casos, muy diferentes, y es tremendo, ¿no? Polos opuestos en muchas áreas, pero son cosas que afectan, y en la juventud se recalca, y siguen habiendo varios. Supongo que en tu juventud luchaste con eso, igual. No, y que gracias a Dios conocimos de Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y todas esas cosas como que ya no influyen en nuestra vida, pero hablemos de un joven que no conozca de Dios. En el caso mío, la inferioridad, uno va creciendo, y como se siente rechazado de la sociedad, hay jóvenes que han llegado hasta el suicidio por eso, ¿sí? En el caso de mi esposa, de no tener un papá, va creciendo, y digámoslo, no tanto de una mujer, hablamos de un hombre que le haya pasado eso. Va creando, y el día que tenga sus hijos, entonces los hijos de ese joven van a tener ese faltante, porque como no tuvo a su papá, su papá al lado, ¿sí? O también puede ocasionarlo en una mujer, ¿sí? Entonces todas esas cosas van influyendo a medida en que va pasando el tiempo. Pero nosotros los jóvenes tenemos que entender algo, y una palabra que yo creo que aquí clave en esta partecita, nosotros nunca vamos a hablar sin palabra, siempre vamos a hablar con palabra, y la palabra está en Salmo 119 en el versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Pero mire lo que dice el versículo 9, que es el que me gusta, y vuelvo y lo repito: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar la palabra. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Cuando yo hablo de guardar, hablo de atesorar. Cuando yo hablo de guardar, hablo de cuidar. Cuando yo hablo de guardar, es algo que yo voy a valorar. Cuando tú guardas algo que a ti te pertenece, es porque tú lo estás atesorando, lo estás cuidando y lo estás valorando, ¿sí? Entonces, qué bueno sería que nosotros los jóvenes entendiéramos que es atesorar las palabras que Jesús nos da, que atesorar lo que la palabra que el Señor nos dio, cuidar de esas palabras que Él nos dio,
valorar esas palabras que Él nos enseñó, ¿sí? Y a medida en que valoramos, cuidamos, atesoramos esas palabras, vamos a limpiar nuestro camino. ¿Limpiar el camino de qué? De aquellas cosas que tal vez vivimos en la infancia, cosas que vivimos o en tu preadolescencia, o no hace mucho llegaste a vivir episodios, tuviste episodios en tu vida. Limpiar esas cosas, porque tal vez esas cositas que viviste pueden generar más adelante en el futuro cosas en tu vida. Vemos jóvenes y a veces los juzgamos. Un joven asesino, un joven que roba, los juzgamos y todo eso, y hasta mucha gente los llegan a pillar robando, les dan los linchan, como dice, pero pongámonos a pensar cómo fue la vida de ese joven. ¿Cómo fue su vida? Miremos cómo fue el trato, cómo fue su educación con sus padres desde niño, cuál fue las luchas y las batallas que tal vez no pudo superar. Muchos jóvenes pudieron superar batallas, algunos jóvenes no pudieron hacerla. Y después de que no pudieron superar esas batallas, más adelante, por todo eso que vivió, empieza a vivir una vida en desorden, ¿sí? Entonces, hablamos ahorita de la batalla física, batalla de la mente, la batalla emocional, y en este caso la batalla física. ¿De qué estaríamos hablando en la batalla física? Cuando uno habla mucho de la batalla física en los jóvenes, y eso es a nivel de todo, o sea, si por ejemplo tú estás aquí y no eres cristiano, pues nosotros tenemos esa base como Cristo y por eso lo damos tanto en referencia, pero si tú quizás llegaste a este video y no sabes por qué llegaste y no eres una persona con base cristiana, pues eso nos identifica a todos los jóvenes. Y una batalla física es la tentación. ¿A qué se le llama tentación? A aquello que nos debilita como muchísimo a caer en eso. Puede ser un vicio, puede ser esa batalla física, en el caso pues, de la mayoría, o diría yo, y es algo muy curioso, el área sexual es una de las batallas físicas más difíciles en los jóvenes. Y pues no todos logran soportar eso, sino que antes la sociedad te da una idea, no, pues hágale así, haga de esta manera, haga lo otro, y la palabra de Dios me dice algo muy diferente. Y por eso en medio de esa batalla física tiene que estar eso, con que voy a limpiar yo en medio de esa batalla física, con que voy a limpiar yo mi vida en medio de la tentación y en medio del problema, con la palabra de Dios. Y eso es algo que para algunos podrá sonar religioso, pero se lo voy a decir yo a nivel personal como Alejandra, enfrentándome a cosas que a mí me hayan debilitado en mi pasado. Yo con que me afirmé la palabra, eso fue lo que a mí me levantó y me afirmó demasiado. ¿Por qué no tengo que caer en eso? ¿Qué va a traer en mi vida? Esa batalla física, ¿qué es lo que va a generar en mí? ¿Qué puede realmente venir a afectar? ¿O qué bueno trae o qué negativo va a traer? Y yo cuando hacía la balanza, más cosas malas y negativas van a traer a mi corazón, me voy a sentir sucio, me voy a sentir esto, me voy a sentir esto, porque pues realmente no es lo que ni Dios quiere para nosotros, ni lo que uno debe vivir, porque la verdad, las batallas físicas sí se pueden superar, pero en base a esto que estamos leyendo hoy en la palabra. Sí, y de pronto digamos, por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo específico. Digamos, por ejemplo, una niña donde no hubo esa educación, donde no estuvo el padre, ¿sí? Allí dándole ese amor, un padre donde nunca le dio ese amor, donde nunca le dio esa atención, donde nunca halagó a su hija, sino que antes la rechazó, la maltrató y todo ese tipo de cosas, o nunca le dio ese valor a esa niña como mujer. Esa niña cuando va creciendo, ¿sí? Entonces le es fácil tal vez y de pronto tener relaciones, se acostó con un hombre, después terminó con esa persona, se acostó con otro y todas las cosas, y de pronto tú te dirás, uy, no, pero qué pelada tan fácil. En el mundo las insultamos, se insultan, ¿sí? Las degradamos con palabras feas, pero pongámonos a pensar qué fue lo que hubo en esa persona. Hubo un faltante de amor. Cuando hay un faltante de amor, entonces esa niña, cualquier hombre que venga a decirle estás muy linda, ya quedó flechada. ¿Sí? Quedó flechada. Ahí es donde uno se intenta refugiar mucho en los hombres, y por eso es bueno que, por ejemplo, esa lucha que yo tuve, esa batalla en mi vida de vacío, o sea, eso se llena solo con Dios. No puedo decir,
no, yo no te puedo decir a ti que estás ahí y decirte, no, yo llené ese vacío de un papá y algo con mi esposo, o me siento segura porque llegó a mi vida. No, o sea, yo antes de eso tuve que haber llenado ese vacío con Dios y con el amor de Dios y verlo como mi papá. Y eso es lo que no permite lo que dice mi esposo, que la mujer llegue al punto de eso. En este caso hablamos de las mujeres porque yo lo digo porque soy mujer. Podemos ser muy propensas a eso porque queremos ese afecto, ese cariño, ese refugio, pero en el caso pues del hombre también de pronto pueden haber otras áreas que lo debiliten y puedan llevarlo a esta área que de hecho siempre dicen no, pero ya esa generación ha cambiado, ¿no? Que el hombre es el más como en el área sexual muy, y hablemoslo claro, o sea, yo creo que estamos en un espacio para hombres donde uno puede hablar las cosas claras. Y siempre uno cuando habla del área sexual siempre se tildan a los hombres, pero leyendo unos estudios, porque estuve leyendo hace unos días, decía que en cuanto a jóvenes y jovencitas ya eso está a nivel igual. Eso ya de pronto es un tabú que diga que los hombres ven pornografía y las mujeres no, porque ya los dos se ven. Entonces, qué tremendo lo que ha llegado a la sociedad al punto de que los jóvenes por llenar vacíos buscan ese solo. Exactamente. Entonces, eso que ha generado eso, que las tentaciones, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el solamente saber que somos templo del Espíritu Santo, ya esa es la palabra que nosotros debemos cuidar, afirmar, atesorar y saber que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, y así vas a limpiar tu camino. También vemos aquí lo que es la batalla de la mente, ¿sí? Ya hablamos lo que es la batalla física aún, y algo que, un puntico que se me olvidó aquí en la parte de los hombres, que es la parte de lo que es la pornografía, lo que se ve por internet y todas esas cosas, ¿sí? Usted va a limpiar su camino a través de la palabra de Dios. Entonces, hablando de la batalla de la mente, vemos por ejemplo lo que es la soledad, la depresión, lo que se lucha en esa parte. Y yo creo que en este tiempo nosotros hemos pensado en los jóvenes, saber que como los jóvenes en todo ese tiempo de encierro generó en los jóvenes como mucha soledad, mucha ansiedad, mucha depresión, muchos suicidios. Ahí estuve leyendo, creo que esta mañana o ayer estuve leyendo que se han aumentado los casos de suicidio en Japón, ¿sí? Y me parece increíble porque los jóvenes a través de la depresión, de la soledad, están batallando con algo en su mente, algo está pasando en su mente de la cual quiere salir, pero como que algo que no los deja. Entonces la única solución es el suicidio, cuando realmente la única solución es Jesucristo, su palabra. Y es que nosotros debemos realmente aprovechar, atesorar esta palabra, porque sabemos que todos esos jóvenes que están pasando por este tiempo, que tienen esas batallas en su mente, que no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar, porque la batalla en la mente, mi amor, está en decisiones, ¿no? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Estás pasando por un tiempo tan tremendo, tan tenaz, y no sabes qué hacer. Niña, quedaste embarazada de tu novio y estás pensando en abortar, ¿sí? O eso es otra batalla de la mente, que entonces vamos al aborto, llevamos al bebé al aborto, cuando realmente allí hay una vida, ¿sí? Uno no puede catalogar a los niños o a los bebés la culpa de nuestros errores. Si cometimos un error, los niños no tienen la culpa. Pero eso es una batalla que se está aquí en la mente, en los jóvenes. Entonces muchas veces caen en esa depresión, caen en esa soledad, caen en esa angustia, ¿sí? Entonces, y otra cosa, los jóvenes, en cuanto a esta soledad, lo que han hecho es buscar escapismos. ¿Y los escapismos cuáles han sido? Los videojuegos, por ejemplo. Las redes sociales. Ahí se enfrascan al punto de que, o sea, es triste ver como la batalla ya, incluso si vamos al lado familiar, al lado de una familia, la batalla de una familia ya no es división, pelea, sino que todos están en su mundo. Y en el caso de los jóvenes se meten mucho en los videojuegos. O sea, yo digo que está bien, a mi esposo le gusta los juegos, a mí me parece chévere eso,
pero con un límite, o sea, todo con un límite, ¿cierto? Yo no soy mucho de eso, pero me parece que si yo lo hiciera, tendría un límite en mi vida porque no puedo afectar mis otras áreas. Tetris. Y pues, no, de todo. Y Jugar Tetris. de hecho vimos un capítulo de algo esta semana, ¿no? Acerca de eso de los videojuegos con respecto a los Simpsons. Estaba viendo yo Las famosas predicciones. las famosas predicciones que hacen de los Simpsons, que las elecciones que va a quedar Donald Trump, que va a quedar esto, que va a quedar, y las predicciones, estábamos mi esposa viendo algo de esas predicciones, porque me parece tremendo cómo las grandes élites organizan todo y preparan la mente de la gente, tal vez con unos caricaturas o muñecos, pues, y preparan a la gente para lo que va a suceder. No son predicciones, ya eso está agendado. Entonces, ver cómo por ejemplo, estábamos viendo un capítulo y viendo en ese capítulo vimos cómo el padre de familia, Homero, a su hijo que se llama Bart, creo que es bueno, no más. ¿Ale sabe de eso o nunca lo vio? Es que lo amó. Entonces lo pone a jugar unos videojuegos y ahí está el hijo jugando y jugando y con la palanquita pues y dándole. Un paréntesis, antes de eso dice que lo castigó, o sea, Homero está diciéndole a las amigas de la mamá y a Lisa, creo que se llama, yo nunca me vi eso, la verdad, nunca me lo vi, solamente por esto que uno he visto, es que sé los nombres. Está Lisa y le dice, ¿y tú cómo castigaste a Bart porque perdió yo no sé qué cosa? Y él, no, yo simplemente le dije que era lo que más le gustaba. Y él dijo que lo que más le gustaban los videojuegos. De ahí cuando entra la parte en donde da una expresión que nos dejó como que... Sí, wow. él dice yo lo dejé ahí en los videojuegos para que apague su espíritu, y ya ellos sean los que manden sobre ellos y nosotros no tengamos ninguna responsabilidad. Y yo dije, wow, que eso es lo que está pasando hoy en día. Un joven le puede dedicar al día un 70% a los videojuegos, ¿sí? De jugar se juega. He jugado yo con mis amigos, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es jugar el FIFA, ¿sí? Y yo juego con mis amigos, con mis primos he jugado y todo, pero ya hay videojuegos que los tenemos en los dispositivos donde el joven al día le dedica 70, casi 80% de su día a esos videojuegos y quedan nublados totalmente. Y ahorita los niños, los que están, ya los peladitos ya saben manejar una iPad. Es increíble, de 2 años. O sea, yo digo a veces esas internet, la gente, oh, mira, ya se enamoró. Es tan tierno como que ellos, el dedito manejando ya el iPad a los 3 añitos, ay, tan tierno eso, pero no saben lo que está pasando allí, apagando el espíritu del niño, apagando el espíritu del joven, ¿sí? Y eso es lo que les quita realmente el espíritu de lo que el Señor les ha dado. Entonces me parece impresionante que a través de esas cosas, el dedicarle mucho tiempo a eso, dedicarle todo el tiempo a eso, que ya se vuelve una idolatría, ya se vuelve una ¿cómo se le dice? Una adicción. Ese es el problema, las adicciones, ¿sí? Y ese es el problema de las adicciones. Tener una adicción, eso es lo que te puede perjudicar. Las adicciones te desenfocan, las adicciones te perjudican, las adicciones lo que hacen es que te sacan del camino, te apagan el espíritu y no podemos permitir eso. No, y que en medio de toda esta batalla de la mente, por eso es tan importante tener la palabra ahí. Y o sea, no lo decimos nosotros y no quiero que lo vean porque quizás sepas que somos pastores, no se trata de eso porque, o sea, hemos vivido una etapa de jóvenes donde en su momento no fuimos pastores, nos dimos cuenta la importancia y conocemos muchos jóvenes en todo este ámbito de la juventud, de nuestra ciudad, muchos jóvenes que se han afirmado por la palabra. Entonces, esa lucha emocional, mental, esa batalla que tenemos mental, se fortalece en la palabra, en recibir palabra y siempre estar escudriñando la palabra de Dios. Y por último, la otra batalla, y con esto cerramos, la otra batalla es la batalla emocional. Y ahí es donde juegan las emociones, como lo dice la misma palabra. Ahí es donde está en juego que somos muy cambiantes, el joven es muy cambiante. Bipolares. El joven en este tiempo es muy bipolar, ¿cómo se le llama? Aunque eso como tal es catalogado una enfermedad, pero jóvenes que llegan a ese extremo de
me siento bien y no, en un momento me siento mal. ¿Pero por qué? Porque mueven su vida en base a circunstancias y no en base a la palabra. Nosotros debemos ser jóvenes que movamos nuestra vida en base a lo que la palabra de Dios me dice, en cuanto a lo que Dios me está enseñando, y no mover mi vida bajo las circunstancias. No, y es que yo creo que también el ser cambiante es una enfermedad espiritual. El que un día estás así, un día estás bien, un día estás mal, un día estás bien, otro día mal. Un día tomas una decisión, al otro día tomas otra decisión. Un día quieres casarte, al otro día no te quieres casar. Un día te gusta una persona. Impresionante, o sea, me parece increíble. Entonces, eso ha afectado en la parte de las decisiones de los jóvenes, ¿sí? Esas emociones que sienten, que no saben qué hacer, que dicen una cosa pero con sus actitudes hacen otras. Eso me parece, digamos, pues increíble en los jóvenes. Entonces, el cuidar la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, en tener y valorar y atesorar, cuidar la palabra de Dios en nuestra vida, valorar la palabra de Dios en nuestra vida, créanme que va a limpiar ese camino, ¿sí? Vas a poder tomar la mejor decisión en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a poder tomar las mejores decisiones y no vas a ser una persona de que ay sí, ay no, ay sí, ay no, sino que tú sí vas a ser un sí y tu no va a ser un no, no un tal vez, quién sabe. Sí, entonces estamos las decisiones de que no sabemos, quién sabe, para cuándo, no se sabe qué decisión se va a tomar. No, tú vas a decir sí o vas a decir no. Y no vas a ser de esas mujeres, esas niñas o esos hombres de que un día le gustan a una persona, otro día le gustan a otra y como que, ¿y qué pasa con eso? Entonces eso es una batalla emocional en los jóvenes terrible. ¿Por qué? Porque no hemos valorado la palabra de Dios, porque no hemos atesorado la palabra de Dios. Sabemos que por medio de la palabra de Dios vamos a poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida, porque además de eso son las decisiones más importantes. Elegir una persona para que esté a nuestro lado, esa es la mejor decisión y además de eso la más importante, ¿sí? La pregunta esa de ¿con quién me casaré? Esa es la pregunta. Entonces creo que entre la batalla física, la batalla mental y la batalla emocional, solo podemos limpiar el camino de esas batallas y luchar contra esas batallas y darle frente a esas batallas es a través de la palabra de Dios. Así es, y no se nos olvide eso. Yo peleo mis batallas es con la palabra que Dios me entrega. Y no la veamos como algo, es que abrir la Biblia y leer algo, no, disfrutémonos, que así sea que lea un capítulo hoy, pero Dios me está hablando y a través de eso algo está pasando en mi vida. Y si a ti se te dificulta, busca tu líder, si tienes un líder. Si no tienes un líder, escríbenos a nuestro Instagram, @milen.jóvenes, y ahí vamos a estar dispuestos a ayudarte para que tú puedas tener un estudio, algo donde te afirmes en la palabra si estás viviendo alguna de estas luchas, que creo que esto no se para, ¿no? O sea, no para, no se detiene, las batallas siguen y nosotros tenemos que seguir persistiendo en que la palabra es la base. ¿Listo? Entonces yo creo que para finalizar, mi amor, oremos para declarar que esta palabra en Salmo 119 se va a cumplir en nosotros como jóvenes. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra es muy clara cuando dice, Señor, en el Salmo 119, verso 9, con qué limpiará el joven tu camino, con guardar tu palabra, Señor. Y con todo nuestro corazón queremos guardar, atesorar, cuidar, valorar, Dios mío, tu palabra, Señor. Y declaro en estos momentos, Dios mío, oro por los jóvenes y declaro que esos jóvenes, Señor, tú vas a limpiar el camino de cada uno de ellos. Vas a limpiar nuestros caminos, Señor, a través de la palabra de Dios. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que cada decisión que ellos tomen sea basada en la palabra de Dios, sea basado en los principios tuyos, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de nuestras batallas, nuestras luchas, tú nos haces salir, Padre Celestial, victorioso, Señor. Señor, porque tú eres el que sales adelante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Lo declaramos ahora, lo profetizamos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, tarea de esta semana, identificar
cuáles son tus batallas, si se sale alguna de estas áreas y cómo las vas a limpiar y cómo vas a superar esas batallas con la palabra de Dios. Así que este fue este segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. No te lo pierdas, por acá nos seguimos viendo. Chao, chao. Dios los bendiga.